Este vídeo lo estoy editando el 5 de mayo, y lo programaré para que lo vean el 6 de mayo al mediodía. ¿La razón? Fácil, estaré ocupado. Así de simple. Dicho esto, esta historia le pertenece a Blandusername de Fanficción, dejaré el link a su perfil en la descripción. Sin más que decir, disfruten del vídeo. Lo que no me mata. Capítulo 11. Izuku, ¿quién eres? Aizawa entrecerró los ojos ante la figura. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué? El loco se rió entre dientes. Solo hay dos razones por las que alguien va a una escuela. Vienen a aprender, o a enseñar. El hombre pálido abrió los brazos, una niebla oscura e infernal apareció detrás de él a medida que más y más figuras avanzaban. La mayoría presentaba distintas mutaciones peculiares, todos mostraban sonrisas sádicamente alegres y estoy aquí con una lección para todos los niños que quieren jugar a ser héroes. Jugando de hecho. Una voz profunda resonó en la niebla mientras se movía, formando la forma tosca de un hombre, con ojos amarillos brillantes que brillaban desde sus oscuras profundidades. Los únicos héroes reales que veo son 13 y el Serea. Nuestras fuentes dijeron que All Might debería haber estado aquí también. Es muy grosero de su parte. Mientras el hombre cubierto de manos hablaba, Izuku entrecerró los ojos, reconociendo a alguien grandioso, montando un espectáculo. Este no era el yo del verdadero villano, esto era un acto para él, un juego. El villano quería ser visto de cierta manera, por lo que deliberadamente estaba montando un espectáculo. Pasamos por todo el problema de conseguir tantos nuevos amigos que querían conocerlo, y él ni siquiera tiene la decencia común de aparecer. Tal vez si mato a uno o dos niños, All Might se dará prisa. Caca matarnos. Mineta hizo chirriar el pañal como un tazón en el disfraz del pervertido que posiblemente sería útil por una vez si su lloriqueo fuera una indicación, los maestros los detendrán, ¿verdad? No quiero morir. Callarse la boca. Izuku espetó, entrecerrando los ojos mientras miraba a los villanos a los que no parecía importarles que la clase estuviera allí, que se sentían lo suficientemente seguros como para monologar sin miedo. Tus lloriqueos no ayudarán a nadie. Oye, ¿por qué no suenan las alarmas? Cuestionó Yayorozu. El grupo se acurrucó más cerca mientras 13 los hacía retroceder. Aizawa preparaba su arma de captura. Deben tener una peculiaridad que enmascara su presencia. Todoroki habló, expresión apática. ¿O han logrado atacar todo el campus a la vez? No, esa niebla es alguien con algún tipo de peculiaridad de transporte. Izuku se concentró en el grupo, viendo cuán desordenados parecían varios de los villanos, algunos agrupados en grupos apretados, otros pavoneándose solos. Si esa es su forma de entrar o salir, querrían que él vigile al grupo por si acaso. Bien pensado, mi gorilla. Kendo asintió antes de mirar por encima de su hombro. Kaminari, ¿esa radio es para programar? No, pero todavía no puedo comunicarme de todos modos. Kaminari frunció el ceño, haciendo rebotar una pierna rápidamente mientras sostenía la radio sobre su oreja con una mano chispeante. Significa tecnopatía o peculiaridad basada en la electricidad. Izuku resumió. Buen trabajo. Aizawa se tensó, las gafas y el arma en su lugar. 13, sácalos de aquí y consiguen a refuerzos. Yo me encargaré de esta basura. ¿Qué? Izuku parpadeó, sorprendido de que su maestro intentara luchar contra ellos solo, especialmente cuando todo lo que Izuku sabía sobre el hombre mostraba que trabajaba mejor con sigilo uno contra uno. Demonios, incluso estar de pie aquí para anular al grupo mientras 13 usaba un agujero negro en ellos sonaba más viable. Pero también demasiado letal y con el riesgo de fracasar si hubiera alguien con un rápido que pudiera contrarrestar lo que Aizawa no pudo anular. Confía en mí, mi gorilla, no puedes ser un profesional con un solo truco. Aizawa envió una sonrisa de confianza por encima del hombro y, en ese momento, fue tan tranquilizadora como la famosa sonrisa de All Might, ya que llevaba un mensaje propio. Aizawa era su maestro, y cualquiera que quisiera lastimar a sus alumnos tendría que abrirse camino entre el hombre para siquiera intentarlo. Patearles el trasero, sensei. Kirishima apretó los dientes, el pelirrojo lucía listo para tirar, solo retenido por 13 bloqueando su camino. Cuenta con eso. Aizawa levantó los pulgares antes de salir disparado hacia adelante como una bala, cargando hacia los villanos mientras 13 obligaba a su clase a correr hacia las puertas, sin perder la oportunidad que su profesor de Homero les había comprado. Apenas habían recorrido la mitad del camino cuando una puerta negra giratoria apareció en el suelo en su camino, la niebla se levantó con esos penetrantes ojos amarillos.
Un valiente intento, niños, pero no hay escapatoria para ustedes. La voz refinada y resonante escapó de la niebla. Debo decir que es un placer conocerlos. Estudiantes de la Academia UA, algunos de los mejores y más brillantes de Japón, el brillante futuro de nuestro país. Somos la Liga de Villanos, aquí para honrar todos ustedes con una lección sobre la realidad del mundo. Sin embargo, veo que nuestro grato símbolo de la paz no se ha presentado. Qué grosero de su parte faltar a la clase. Debe haber habido un cambio de planes, pero no es así. Asunto. La niebla se extendió como alas macabras. Todavía tengo un papel que desempeñar. Vete al infierno. La voz fría y apática de Todoroki sonó incluso cuando el hielo se precipitó hacia la figura humeante, encerrándolos en un capullo de púas congeladas. Ah. Qué bien, Todoroki. Kirishima sonrió, con los brazos endurecidos por la adrenalina. ¿De verdad creyeron que íbamos a dejar que destrozaran este lugar? Una risa oscura fue la respuesta de los villanos. El humo escapaba de la niebla mientras parecía condensarse en la parte superior de las púas. Quítate del camino ahora, gritó 13, y Izuku se dio cuenta de que al haber tratado de permanecer en la parte de atrás para detener cualquier ataque desde atrás, ahora se le impedía protegerlos sin arriesgar sus vidas aquí. Te esparciré por esta instalación. La figura de niebla extendió su forma, zarcillos de oscuridad saliendo disparados, rodeándolos y azotando los vientos para encontrarme con mis camaradas y tu muerte. Uraraka, gimiendo Uraraka se sentó, viendo a un Shoji estremeciéndose retirando sus tentáculos extendidos de donde había estado el muro de sombras. Varias de las ramificaciones terminaron en muñones ensangrentados. A su lado, vio que él también logró agarrar a Ida, Zero, Aoyama, Kirishima y Tirten. Parece que más de ustedes lograron escapar de mis puertas Warp de lo que anticipé. La figura del vacío se rió entre dientes. Me encantan las sorpresas. Mantienen las cosas entretenidas. Ida. Al escuchar la voz de mando de su ídolo, Uraraka miró hacia atrás para ver que 13 miraba fijamente al villano incluso mientras hablaba con el portador de la peculiaridad del motor. Tengo un trabajo para ti. Sí, 13. Incluso en la terrible situación, o quizás debido a ella, el estudiante con gafas parecía ansioso por aferrarse a las instrucciones de una figura de autoridad. Necesito que vuelvas corriendo a la escuela y consigas ayuda. Quien quiera que esté bloqueando nuestra comunicación, no se ha detenido ni siquiera con el Asereat cancelando peculiaridades de izquierda de derecha, tienen que estar bien escondidas. Sería más rápido para ti ir y obtener ayuda que nosotros para encontrarlos. 13 dio sus órdenes cuando Uraraka sintió una oleada de esperanza. Shoji había logrado que la persona perfecta escapara y los ayudara. Pero no puedo. Ida protestó. Sería vergonzoso huir y dejarlos a todos atrás. Huir como una vaca. Su declaración fue interrumpida por un duro revés de Aoyama, quien, por una vez, no sonreía. Entonces quédate aquí, actúa valientemente y todos podemos morir. Escupió el francés, agarrándose el estómago como si estuviera preparándose. Uraraka lo recordó mencionando el dolor por usar su peculiaridad por más de un segundo. Nuestros compañeros de clase, nuestros amigos están luchando por sus vidas mientras protestas por recibir ayuda. Vamos a abrir esas puertas. Shoji gruñó, nuevos brazos creciendo mientras la sangre cubría el enorme cuerpo de su compañera de clase, así que será mejor que tú también hagas tu trabajo. Pero yo, comenzó Ida mientras todos lo ignoraban. Uraraka le dio una palmada en la espalda. Ahí, tomé tu gravedad. Trató de mantener el enfoque que vio en 13, incluso si sabían muy bien que estaba fingiendo. Zero, estás pensando lo que estoy pensando. Uraraka, eres un genio loco. El usuario de la cinta dejó escapar una sonrisa, captando su plan mientras ella y sus compañeros de clase emitían gritos de batalla, atacando al villano desde todos los lados mientras podía sentir su burla. Incluso si es tu única opción, ¿realmente crees que es prudente hacer una estrategia frente a tu enemigo? La niebla lanzó más ráfagas de oscuridad. No importará si sabes lo que estamos planeando o no cuando termine contigo. El traje de 13 abrió una tapa de un dedo, el viento tiró del cabello de Uraraka mientras los oscuros cúmulos de niebla y niebla eran absorbidos por el traje del héroe profesional Agujero Negro. Agujero Negro. La figura de niebla parecía estar derramando más y más niebla, posiblemente tratando de hacer una barrera para protegerse de la peculiaridad de 13, la peculiaridad que puede absorber cualquier cosa y convertirla en polvo. Una habilidad realmente asombrosa, una pena que se desperdicie en uno como tú. Uno que evita el combate, se enfoca en salvar a las personas de la ira de la naturaleza.
te ha dejado casi sin experiencia en la lucha. Uraraka vio aparecer un brillo de suficiencia en esos ojos amarillos o conciencia del campo de batalla. Mientras hablaba, una puerta warp apareció en su frente y en la espalda de Tirten. Su traje se rompió por la fuerza redirigida de su propia peculiaridad. Te has convertido en polvo. Lo siento, la voz débil de 13 apenas se escuchó sobre el viento moribundo cuando su peculiaridad se cortó, su cuerpo cayó sin fuerzas al suelo. Él me atrapó. No. Uraraka gritó, cargando contra el monstruo que acababa de hacerle eso a su ídolo. Ida, vete. Shoji dejó escapar un gruñido salvaje, cargando con ella y Kirishima mientras Zero envolvía a Ida con una cuerda de cinta, balanceándolo para darle impulso y arrojarlo a las puertas. Qué lindo, una oveja pensando que puede escapar de los lobos. La figura de Niebla se rió, enfocándose en Ida mientras Zero lo lanzaba. El estudiante con armadura blanca volaba hacia las puertas, propulsado aún más rápido cuando finalmente encendió sus motores. Todo lo que veo es un perro sarnoso. Shoji gritó, saltando hacia el portal warp que aparecía en el camino de Ida. En realidad lo envolvió dentro de sus alas como membranas, mostrando que los portales warp actuaban como niebla en lugar de simplemente parecerlo. Insolentes plagas. El urdidor gruñó, ensanchando su cuerpo sombrío, estirándose como una cobra golpeando hacia un Ida corriendo. Ya he tenido suficiente de ti. Y estamos hartos de ti. Uraraka gruñó, corriendo y golpeando con sus manos la abrazadera de metal que vio brillando incluso a través de la niebla, sintiendo que su peculiaridad surtía efecto, lo que significaba que su corazonada de que él tenía un cuerpo físico había sido correcta. Sigue corriendo, Ida. Gritó, lanzando al villano hacia el cielo. Zero lanzando una cinta para hacer una cuerda. Ahora piérdete. Kirishima agarró la cuerda de cinta de Zero, balanceándola mientras lanzaba al villano de la niebla hacia el cielo. El grupo logró ganarle a Ida el tiempo suficiente para escapar por la puerta y regresar al campus. Sin embargo, no tuvieron muchas oportunidades de celebrar, ya que la figura sombría desapareció a través de una de sus propias puertas warp. El cambio repentino en algo afectado por su peculiaridad hizo que Uraraka cayera de rodillas. La bilis brotó de sus labios mientras sus compañeros de clase corrían. Algunos para ver cómo estaba y los otros para tratar de ayudar a 13. No estaba segura de cuánto tiempo estuvo arrodillada allí, sacando su desayuno y tratando de hacer que el mundo dejara de girar antes de que un rugido de ira la sacara de sus pensamientos. Sintiendo que Kirishima la levantaba, Uraraka caminó hacia la parte superior de los escalones para mirar hacia el patio donde pudo ver a Aizawa tirado en el suelo sin moverse, y Midoriya entrando, transformado y furioso. Nota del autor. Los siguientes 2 capítulos tienen lugar aproximadamente al mismo tiempo que el segmento de Uraraka aquí, así que no te preocupes, verás lo que hace Izuku durante la USG, pero no en este capítulo. Tengo varias partes planeadas para este beat. Capítulo 12. Nota del autor. Perdón por la demora en las actualizaciones a todos. Tuve el desafortunado cóctel de obtener varios juegos nuevos a la vez y un caso severo de bloqueo de escritor en el que quería escribir, pero no podía reunir la motivación o la energía para hacerlo. Nota del autor 2. Aquí está el segundo de los 3 capítulos que transcurren en el mismo espacio de tiempo. Este involucra a los otros miembros de la clase 1A, la perspectiva de Izuku volverá en el próximo capítulo. Lo que no me mata capítulo 12, Kaminari, mierda área. Kaminari gritó, el miasma negro opresivo se desvaneció cuando de repente cayó de bruces hacia un lago enorme, varias figuras ya nadaban alrededor de él. Cerrando los ojos con fuerza, Kaminari se obligó a mantener un fuerte control sobre su peculiaridad, no queriendo arriesgarse a atacar a ninguno de sus compañeros de clase que también podrían haber venido una vez que aterrizó en el agua. Abrió los ojos con una mueca por el fuerte impacto, tuvo que dejar de soltar un grito y tomar agua cuando vio a un villano con una peculiaridad de tiburón corriendo hacia él. Nada personal, chico, pero es hora de morir. Gritó el tipo tiburón, abriendo la boca más de lo que Kaminari creía posible, ciertamente lo suficientemente grande como para morder un buen trozo de estudiante de 1A. Hola Kaminari. Gritó la feliz voz de Tsu mientras golpeaba con los pies por delante el costado de la cabeza del tipo tiburón. Yayorozu se aferraba a su compañero de clase por su vida mientras Tsu le sacaba la lengua, el largo apéndice envolvía su apéndice mientras ella salía disparada. El agua, tirando de él detrás de nos vemos. Gritó alegremente detrás del villano que se alejaba. Gracias, Asuni. Yayorozu jadeó cuando su compañero anfibio los dejó en la cubierta de un yate que estaba en el lago. Llámame Tsu.
Ketsu los regañó, trepando por el costado del bote tras ellos, más y más villanos acuáticos rompiendo la superficie del lago. Tsu, podría besarte. Kaminari jadeó, mirando a Tsu como si fuera la mejor persona que jamás haya existido. Ahora no es el momento. Tsu se sonrojó, perturbado por su comentario cuando Kaminari hizo lo mismo una vez que procesó lo que había soltado. Aunque necesitamos un plan. Yayorozu hizo una mueca mientras se levantaba, escurriendo el agua de su cabello. Hay muchos villanos ahí abajo. Kaminari, tienes una peculiaridad eléctrica, ¿correcto? ¿Podrías usarla para encargarte de los villanos ahí abajo? No sin lastimarlos a ustedes dos también. Kaminari frunció el ceño, odiando el hecho de que aún no podía apuntar su peculiaridad, que no podía usarlo sin lastimar a sus amigos si estaban demasiado cerca. Puedo generar electricidad para cubrirme o liberarla en ráfagas, pero cuando la libero, la energía va a todas partes, no puedo apuntarla. Ni siquiera podría volver a saltar al lago, ya que no soy inmune a la electricidad. Así que al cargar ese lago probablemente me mataría. Definitivamente no haré eso. Tsu negó con la cabeza con firmeza, pero, ¿qué podemos hacer? No sé si podría saltar a través del lago mientras los cargaba a ambos. Lo tengo. Yayorozu aplaudió con entusiasmo mientras fruncía las cejas para enfocar un brillo proveniente de su piel expuesta cuando una cadena brillante comenzó a emerger de entre sus senos. Solo tuvo una fracción de momento para ver esto antes de que Tsu se tapara los ojos con una mano con un sorprendido Ribik. Esta cadena es de aluminio sólido que es altamente conductivo. ¿Podrías sostener la cadena y usarla para electrocutar a los villanos hasta que se sometan? Yo debería ser capaz de hacerlo. Kaminari asintió desde detrás de la mano de Tsu. Si tengo cuidado, puedo hacer lo suficiente para sacarlos sin matarlos. Y una vez que la carga se detenga, debería ser lo suficientemente seguro para que Tsu no salte la mayor parte del camino a través del lago. Suena como un plan para mí. Pero, ¿qué hacemos cuando salgamos del lago? Preguntó Tsu. Kaminari pudo imaginarla inclinando la cabeza mientras pensaba en voz alta. Tratamos de reagruparnos en los escalones con el resto de la clase. Yayorozu declaró con confianza cuando escuchó el sonido de la parada de la cadena, lo que implica que ella había terminado de sacar el metal del éter. ¿Qué pasa con todos los villanos por ahí? Preguntó Tsu, finalmente liberando la cara de Kaminari mientras recogía la longitud de la cadena que tenía un extremo grande y pesado. Vinieron aquí para matar a Olmig. Si se tomaron la molestia de atrapar a tanta gente e irrumpir aquí, probablemente tienen algún tipo de plan que creen que funcionaría. Entonces no tendríamos ninguna posibilidad. Kaminari estaba jodidamente aterrorizado y no tenía miedo de admitirlo, pero lo que podemos hacer es ir con nuestra clase, largarnos de aquí, pedir refuerzos y mirar con palomitas de maíz mientras Olmig convierte a los villanos en un gran charco de baba. ¿No quieres pelear? Tsu lo miró algo sorprendido. Aizawa es un profesional, voy a confiar en que puede manejarse solo. Solo nos interpondríamos en su camino. Kaminari negó con la cabeza cuando tomó la cadena. Ahora ustedes dos aléjense de mí lo más que puedan, no quiero arriesgarme a sorprenderlos. Una vez que las chicas estuvieron lo suficientemente lejos, Kaminari comenzó a balancear la cadena, lanzándola hacia el agua mientras los villanos comenzaban a reír y a buchear. Te perdiste, mocoso. El tiburón, con la mitad de su cara un moretón masivo, gritó con una sonrisa. Impactante, lo sé. Kaminari sonrió antes de encender la cadena. La energía se extendió visiblemente a través de un trozo del lago mientras todos los villanos gritaban, espasmándose y sacudiéndose antes de perder el conocimiento. Afortunadamente no se ahogarían si estuvieran respirando bajo el agua antes de que él llegara. Tus juegos de palabras necesitan algo de trabajo, Kaminari. Tsu señaló mientras ella y Yayorozu aparecían, un dedo en la boca de la niña rana mientras Kaminari hacía un puchero. Eso es malo, Tsu, eso es simplemente malo. Kaminari se quejó cuando comenzó a sacar su cadena del agua. Su peculiaridad se apagó cuando le dio al agua la oportunidad de perder su carga y estar a salvo para que Tsu los volviera a cruzar. Kendo, gruñendo, Kendo aterrizó con un fuerte golpe. Ojiro cayó a su lado cuando se encontraron en una ciudad en llamas. Varios villanos se rieron y se burlaron mientras flexionaban sus peculiaridades o armas. ¿Estás bien, Ojiro?, preguntó Kendo, colocándose en una postura mientras agrandaba su mano. Nunca mejor, Kendo. Su compañero artista marcial gruñó, rompiéndose el cuello mientras su cola azotaba como un látigo. Quiero decir, mira este regalo que nos dio el tipo de la niebla.
Los villanos parecían confundidos cuando Kendo se dio cuenta de las bromas para desviarlos del plan. Todos los objetivos en los que podríamos querer probar nuestros estilos de lucha y resolver toda esta frustración. Kendo estuvo de acuerdo con una sonrisa alegre pero salvaje. Deberíamos pelear nuestro camino de regreso a clase, entonces, mi señora. Ojiro hizo crujir sus nudillos cuando su cola se estrelló contra un bote de basura y se hundió en parte del metal. Los diversos villanos y matones de repente parecían mucho menos seguros de sí mismos. Ciertamente lo haremos. Quien elimina a más matones gana un batido. Ella ofreció las bromas y el objetivo de concentrarse en ayudarla a distraerse del puro terror que mojaba los pantalones de tener una horda de villanos queriendo matarla. Estás en Kendo. Ojiro asintió antes de que cargaran contra los matones, con las extremidades arremetiendo para salir de este paisaje infernal en llamas. Tokoyami, un loco banquete de oscuridad en verdad. Tokoyami gruñó. Koda se escondió detrás de él mientras Dark Shadow se agitaba alrededor del área de squad. El ambiente oscuro le proporcionaba energía a Dark Shadow mientras que las luces del edificio y los destellos ocasionales de relámpagos artificiales proporcionaban suficiente luz para evitar que su peculiaridad se saliera de control. Mirando por encima del hombro, vio a su compañero de voz suave junto a unos matones inconscientes. ¿Estás bien, Koda?, preguntó el usuario de la peculiaridad de roca levantando los pulgares temblorosos. Entonces sigamos adelante. Nuestros compañeros nos necesitan. Todoroki, HMPH. Todoroki se burló cuando aterrizó en lo que parecía un deslizamiento de tierra recién terminado, árboles rotos y piedras rotas a su alrededor mientras los villanos salían de cualquier parte de cobertura que pudieran. ¿En serio? Todo lo que nos enviaron fue un pequeño mocoso de bastón de caramelo. Uno de ellos sonaba molesto. Por esto no podrían habernos enviado una chica sexy o algo así. Tenía que haber uno o dos apilados. La expresión de Todoroki pasó de fría a ártica. El hielo se extendió como un reguero de pólvora, corriendo mientras cubría la zona del deslizamiento de tierra, congelando a los villanos en su lugar mientras solo sus rostros estaban descubiertos. ¿Sabes? Todoroki se acercó a uno de ellos, el veneno goteaba de su tono mientras los villanos maldecían y luchaban contra sus lazos congelados. La exposición a largo plazo al hielo de esa magnitud sería bastante mala para tu salud. La hipotermia probablemente matará las células si dura demasiado, así que ¿por qué no respondes mis preguntas? ¿Qué demonios eres tú? El villano que eligió para interrogar gimió con los ojos abiertos de terror. Primero, ¿cómo pretendes matar a Olmigo? Todoroki ignoró la pregunta aterrorizada de los villanos, notando distraídamente un brillante relámpago sobre un lago en otra parte de las instalaciones de la USO. Respondería antes de que ciertas partes del cuerpo se pierdan permanentemente por congelación. Mina, ¡ay, mi culo! Mina gimió, frotándose el dolorido trasero mientras aterrizaba en el piso de concreto de un edificio en ruinas, Hiro y Sato aterrizando junto a ella. Puedo frotarlo y hacer que se sienta mejor, gritó un espeluznante villano con aspecto de lagarto mientras saltaban del techo. Peligro extraño. Mina gritó, atacando con una patada cubierta de ácido mientras el villano gritaba, siendo expulsado por la ventana con un grito aterrorizado. Eso fue demasiado fácil. Hiro frunció el ceño, los lóbulos de sus orejas extensibles arremetieron contra un par de villanos más, mientras que Sato hizo una cuarta llave de cabeza, sin siquiera necesitar sacar su azúcar. Estos muchachos son todos súper débiles. Sato frunció el ceño, no pueden pensar que los números serán suficientes para matar a Olmigo, ¿verdad? A menos que tengan algunos más fuertes en el patio. Mina trató de pensar en ello, podría no ser tan inteligente como mi gorilla, pero no era idiota, la mayor parte del tiempo. Ese tipo de la puerta Warp era fuerte. Sato comenzó a golpear a más de los matones, usando un matón de peculiaridad endurecido como un bate para golpearlos, y su líder probablemente sea más fuerte si el tipo de la puerta Warp no está dando las órdenes. Y quién sabe cuántos otros fuertes hay. Hiro asintió, uno de sus lóbulos se clavó en la pared. La mayoría de ellos están huyendo después de ver a Mina lanzar uno a través de una ventana mientras estaba cubierta de ácido. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Sato frunció el ceño, con la mano yendo a sus paquetes de azúcar. ¿Qué otra cosa? Mina levantó el puño. Somos héroes. Veamos si alguno de los otros necesita ayuda y luego vamos a buscar a los maestros. Bien. Los demás asintieron, contentos de tener un plan. Capítulo 13.
Nota del autor. Abordando algunas reseñas me llegó el último capítulo. El capítulo 12 no era un capítulo de relleno o sin sentido como algunas personas parecían pensar y afirmar. Si alguna vez hay un capítulo en mis historias, entonces está ahí por una razón. Algunos, como el último capítulo, son importantes para preparar las cosas para los próximos capítulos. Algunos están diseñados para presentar nuevos personajes o mostrar el crecimiento del personaje. Incluso los capítulos que son solo cosas como las de Oma que se usan para repasar un problema con la historia y avisar a los lectores. Nota del autor 2. Además, sí, volví a ver ciertas escenas para escribir este capítulo. La villana de la conejita en realidad estaba allí en la zona de la ladera de la montaña, no puedo inventar esta mierda. Nota del autor 3. Y por lo que hice que hiciera Mineta en este capítulo, parece bastante apropiado para sus comentarios y acciones durante el USG en el canon. Lo que no me mata capítulo 13, Izuku. Los agudos gritos de Mineta hicieron que su posición fuera bastante clara cuando cayeron de la niebla. Los guantes y las botas de Hagakure hicieron su trabajo para dejarle notar dónde estaba la chica invisible también. Transformándose, Izuku ajustó su posición para derribar más rápido, extendiendo sus manos agrandadas para agarrar a Hagakure y Mineta. Prepárense para el impacto. La voz más profunda de Izuku les gritó por encima del viento y los gritos de Mineta, preparándose mientras aterrizaba con un boom. ¿Ustedes dos están bien? Izuku gruñó, dejándolos en el suelo lo más suavemente que pudo, con los oídos atentos mientras escuchaba a los villanos en el área. Yo, estoy bien, mi gorilla. El agitado Hagakure asintió, retorciéndose las manos enguantadas. No quiero morir. Mineta sollozó mientras agarraba sus bolas de pelo. Ni siquiera he podido besar a una chica o tocar una teta todavía. Contrólate, Mineta. Hagakure se quebró incluso cuando Izuku notó que varios villanos aparecieron en el área de la ladera de la montaña, otros literalmente surgieron del suelo. No me muero sin llegar a manosear a una chica todavía. Mineta tenía los ojos muy abiertos mientras su cabeza giraba entre Hagakure y los villanos, particularmente uno que vestía un traje de conejita blanca por alguna razón. Finalmente, Mineta saltó sobre Hagakure, ya sea porque estaba técnicamente desnuda o porque le tenía miedo a la villana de la conejita. Izuku no estaba seguro. De cualquier manera, Mineta aparentemente había decidido que manosearía a una chica sin importar nada antes de morir. Desafortunadamente para Mineta, Hagakure no estaba a bordo, golpeando con un puño en la nariz mientras el inútil pervertido rodaba por el suelo. «Quédate detrás de mí», Izuku ordenó a Hagakure, preparando sus puños mientras más y más villanos los rodeaban. Izuku contaba 26 en este momento, al menos la mitad portando algún tipo de arma blanca, desde cuchillos hasta guadañas. Él cree que puede mantenerla a salvo, Kelito. Uno de los villanos, este que parecía un extraño pollo humanoide, se burló mientras extendía los brazos, luciendo listo para pelear. «Vamos a llegar». Un tipo con ropa andrajosa y un cuchillo comenzó a cargar con entusiasmo antes de que Izuku lanzara un fuerte puñetazo, su puño más grande que la cabeza del hombre cuando el matón quedó inconsciente por el fuerte golpe. «Koshige», gritó un hombre que parecía un golem de piedra en la parte de atrás mientras los villanos cargaban. Varios de ellos se interpusieron entre sí, demostrando que no eran villanos experimentados. Dejando escapar un grito, Izuku arremetió cada vez que uno de los matones se acercaba. Hagakure recogió las armas caídas para colarse más ataques mientras los matones se concentraban en él y Mineta seguía rodando por el suelo y agarrándose una nariz posiblemente rota. La mayoría de los matones entraron agitándose, cuchillos y guadañas cortando los brazos y el torso de Izuku. Al menos un tercio de los matones fueron derribados por fuego amigo. Ninguno de los villanos se preocupó por sus camaradas o tuvo cuidado de no golpearlos. ¿Estás bien, Hagakure? Izuku jadeó, sacando un cuchillo de su omóplato con una mueca. Su peculiaridad aún no había ganado tanta adaptación contra el corte hasta el momento. Bien. Los guantes de Hagakure temblaban, cada puño sostenía un cuchillo que estaba goteando rojo de varias puñaladas y cortes que había asestado contra los matones cada vez que se acercaban. Ninguno fue fatal, pero claramente no estaba acostumbrada a lastimar a nadie, especialmente no hasta el punto de sacar sangre. «Tomaste mi dosis, picazón». Mineta gritó, agarrándose la cara sangrante con un grito enojado. «Pequeño niño con la boca abierta, no es así».
Una nueva voz se rió entre dientes cuando la cabeza de Izuku se giró, viendo a la conejita uniformada de blanco salir de detrás de una roca donde aparentemente había estado viendo a su colega arrojarse contra sus golpes para romper huesos o las cuchillas de Hagakure. ¿No es, cariño? Él es de hecho un villano con una armadura verde y una máscara con forma de calavera. Destrozó la piedra mientras se levantaba del suelo, la electricidad crujía en sus brazos. Lo hiciste bastante bien contra la basura de las alcantarillas, niños, pero el tiempo de juego terminó. Te recomiendo que levantes las manos. Si no quieres que te fríen. Vamos, cariño, sabes que no van a escuchar. La villana conejita soltó una risita, pequeñas bolas de llamas rosadas y blancas bailando sobre sus dedos. Supongo. El villano de la calavera se encogió de hombros. Entonces brindemos por ellos. En ese momento, la niña arrojó las bolas de fuego en su dirección. Los lamentos de Mineta se hicieron más fuertes mientras Izuku gruñía, extendiendo los brazos cuando las bolas de fuego lo golpeaban. Sus llamas no eran suficientes para darle más que una pequeña quemadura. Gaza la frecuencia con la que se había quemado. Ha sido quemado por la nitroglicerina de Bakugo como el sudor a lo largo de los años. Pequeñas quemaduras solares como imperfecciones estropearon su piel mientras los dos villanos restantes se quedaron boquiabiertos, con los ojos muy abiertos. Entonces eres un poco más duro de lo esperado, chico. El villano con la máscara de calavera sonaba un poco emocionado ante la perspectiva de una buena pelea. Pero, ¿tus amigos son como? La declaración del villano se interrumpió cuando se movió para esquivar una piedra que Izuku estaba lanzando. La villana de la conejita no fue tan rápida y recibió su piedra arrojada al estómago, colapsando con un jadeo ahogado, probablemente sufriendo algunas costillas rotas. Está bien, gruñó el matón con máscara de calavera, entrecerrando los ojos al ver el estado en el que quedó la mujer. Ahora estoy enojado. Tráelo. Izuku cargó, apretando los dientes cuando el doloroso rayo lo golpeó, chisporroteando contra su piel. Aterrizó un golpe, pero las quemaduras fueron mucho peores de lo que las bolas de fuego habían logrado hacer. Entonces, no eres tan duro como pareces. Máscara de calavera entrecerró los ojos, estudiándolo antes de burlarse. Como sea, es hora de morir. KRK. El villano cayó al suelo, su casco de calavera se agrietó después de que Hagakure usó su invisibilidad para escabullirse y romper el garrote caído de otro garrote sobre su casco, noqueando al villano relámpago. Gracias Hagakure. Izuku gruñó, enderezándose mientras miraba a su alrededor, recogiendo un gran kanabo, tanto para usarlo como bastón mientras recuperaba el aliento como para usarlo en una pelea en caso de que aparecieran más villanos. Ahora vamos, tenemos que volver a los otros. Mineta, mueve el culo. Aizawa, apretando los dientes para contener un grito, no queriendo que sus alumnos escucharan, la visión de Aizawa se nubló cuando la monstruosidad gigante negra como el carbón golpeó su rostro contra el suelo de concreto una vez más, los huesos crujiendo ruidosamente por el impacto. Su codo desintegrado todavía palpitaba lo suficiente como para darse a conocer, el músculo expuesto gritaba de dolor junto con sus huesos destrozados. ¿Qué piensas de él, Eraseread? El psicópata cubierto de manos prácticamente jadeaba de alegría ante la pregunta. Él es el antisímbolo de la paz biodiseñado. Pero puedes llamarlo, Nomu. Al escuchar su nombre, la criatura dejó escapar un chillido antinatural, sus manos aún agarraban sus extremidades, el brazo ileso de Aizawa se dobló de una manera que ningún hueso debería doblarse jamás. Tu poder y borrado de peculiaridades. Es molesto pero nada especial. Poder abrumador, bien podría ser un niño sin peculiaridades. Mientras el bastardo hablaba, Nomu comenzó a torcer el brazo ya roto. Antes de que la piel pudiera romperse sin posibilidad de reparación, el estómago de Aizawa se hundió cuando escuchó una voz familiar gritando con rabia: aléjate de él. Aizawa, Nomu y el psicópata miraron hacia arriba para ver a Midoriya cargando en su estado transformado, lanzando un kanabo a la cara de Nomu. El golpe golpeó al villano en los dientes pero ni siquiera lo movió. ¿Uno de tus estudiantes, El psicópata se rió entre dientes cuando Nomu se estiró, agarrando el kanabo, destrozando el garrote de guerra en su agarre. Ir directamente a un intento, a un golpe mortal. ¡Qué violento! Incluso mientras el psicópata hablaba, Aizawa gruñó, tratando de quitarse la sangre de los ojos, parpadeando para anular la peculiaridad del monstruo gigante, solo logrando ayudar a Midoriya por una fracción de momento cuando su alumno asestó un puñetazo en la cara de Nomu. Algunos dientes salieron volando ante el gigante. La criatura apretó su brazo, los huesos rotos crujieron cuando Aizawa finalmente dejó escapar un grito, su peculiaridad se desvaneció.
A medida que se desvanecía, Aizawa vio que la carne alrededor de la mandíbula de Nomu se retorcía y se abultaba, nuevos dientes irregulares salían de las encías del monstruo. Una peculiaridad curativa y algún tipo de peculiaridad de resistencia. Era como Midoriya. Nomu, este mocoso me molesta. Deshazte de él. El psicópata cubierto con la mano agitó una mano perezosa cuando el villano con cuerpo de niebla apareció a su lado. Su palabra no fue escuchada mientras los oídos de Aizawa zumbaban por todos los golpes en su cráneo. Con un chillido, Nomu lo tiró al suelo, saltando sobre Midoriya y asestando un fuerte golpe en la cara de su estudiante. Mientras yacía en un cráter, la sangre de sus heridas comenzaba a acumularse. Aizawa sintió un par de manos trabajar para levantarlo. HRN. Aizawa luchó para tratar de formar palabras mientras trabajaba para despejarse los ojos, incapaz de ver nada como lo que fuera o quien fuera que lo sacó del cráter. Los poderosos golpes intercambiados de los dos gigantes resonaron lo suficientemente fuerte como para que incluso los oídos dañados de Aizawa escucharan. Cuando lo arrastraron hacia unos arbustos, vio un par de botas y guantes que se pusieron en el aire aparentemente delgado. Hagakure. Temblando dentro de los arbustos, también vio a Nineta, con las manos sobre su boca mientras las lágrimas corrían por una nariz obviamente rota. Vamos, tenemos que volver con los demás. Hagakure estaba temblando cuando la escuchó girarse, posiblemente mirando hacia donde habían dejado a Midoriya. Necesitamos ayudarlo. Estaré bien. Mineta protestó con enojo, enviando una mirada a Hagakure que justificaría un interrogatorio más tarde. Callarse la boca. Hagakure le espetó. Todo lo que has hecho ha sido facilitarles las cosas a los villanos desde que llegamos aquí. Definitivamente necesitaba interrogarlos una vez que pudiera hablar. Necesitamos llegar a 13, necesitamos más maestros. Izuku puede ganarnos algo de tiempo, pero no creo que sea mucho. Izuku, gritando de rabia, y ciertamente dolorido por todos los golpes que habían comenzado a superar incluso la resistencia que había acumulado, Izuku lanzó otro puñetazo en el estómago de este tipo Nomu. Su puño no hizo nada, la fuerza de sus golpes que no hacían más que ondular la piel como gelatina, músculos abultados temblando antes de volver a acomodarse en una conformidad rígida. Absorción de impactos, curación y quién sabe qué más. Si esta cosa realmente fue diseñada con bioingeniería, entonces quién sabe qué tipo de trucos y habilidades tenía. Esto se está volviendo aburrido, Kurohiri. El que estaba cubierto de manos se quejó cuando Nomu disparó la enorme forma gris de Izuku con otro puñetazo. La piel se oscureció con un desagradable moretón incluso si Izuku se mantenía de pie a través de una combinación de resistencia y pura terquedad. Entonces intercede y termina con eso. El hombre de la niebla respondió, con un tono cortés pero cortante, como si quisiera regañar al villano principal pero lo supiera mejor o no fuera capaz de hacerlo. Antes de que Izuku pudiera tratar de averiguar qué significaba eso, o hacer algo más que mantenerse de pie en la devastadora andanada de golpes que parecían que All Might estaba tratando de convertirlo en polvo, escuchó al líder dejar escapar un suspiro de frustración. Bueno. Lo siguiente que supo Izuku fue que el bastardo pálido se apresuró, agarrándolo del brazo, y los dedos comenzaron a clavarse, y adentro mientras Nomu lo sujetaba. Izuku dejó escapar un grito, cayendo sobre una rodilla cuando su brazo derecho cayó al suelo con una bofetada húmeda. La sangre goteaba de la extremidad cortada y el muñón del que provenía mientras que el Nomu agarraba su otro brazo. Así que, después de todo, solo eres un gran saco de boxeo. El bastardo se rió entre dientes, sacudiéndose la sangre de los dedos. Tal vez te lleve de vuelta conmigo, haga una nueva mascota. O no, quién sabe. Mientras hablaba, el villano recogió a Izuku. Aviso. Al escuchar la voz emocionada de Kaminari, Izuku se giró y vio a un grupo de sus compañeros de clase que intentaban salvarlo. Vio a Kaminari arremetiendo con una cadena de metal, con relámpagos chisporroteando a lo largo de su longitud. Vio a Mina, juntando las manos para canalizar su ácido como un geyser, un truco que habían discutido en una de sus sesiones de lluvia de ideas durante la semana. Yayorozu, apuntando y disparando un cañón que había materializado. Todoroki lanzando una andanada de púas de hielo. Todos ellos desapareciendo en un portal giratorio de niebla antes de que el mundo de Izuku explotara en más dolor. La cadena de Kaminari impactó su pecho, un rayo atravesó el cuerpo de Izuku mientras gritaba. La bala de cañón de Yayorozu lo golpeó en la rodilla izquierda, el hueso se astilló cuando su extremidad cayó al suelo junto con el brazo tomado. El ácido de Mina cayó sobre el brazo que le quedaba, derritiéndolo a la altura del hombro.
y las púas de Todoroki lo atravesaron, el pie que le quedaba se destrozó cuando más de ellas golpearon sus tripas. Los vio a todos congelados de horror, escuchó al que estaba cubierto de manos reír con un júbilo sediento de sangre, y sintió que las puertas de la USG estallaban hacia adentro bajo una fuerza implacable. Lo que no me mata capítulo 14, todo podría, el USG resonó en el estruendoso estallido de su puñetazo al derrumbarse en las gigantescas puertas de metal, el acero se deformó bajo su puño y una nube de polvo se elevó hacia el edificio abovedado. Mientras entraba, con el puño apretando su chaqueta con fuerza, All Might vio a un grupo de estudiantes en la mitad de los escalones, mirándolo con alivio y alegría. No logró sofocar su ira ardiente. No tengan miedo, estudiantes. All Might gruñó, con los dientes apretados arrancándose la corbata mientras gritaba su famoso eslogan «Porque estoy aquí». Tenía todo un discurso planeado, una declaración confiada para desconcertar a los villanos y tranquilizar a sus alumnos. Pero luego pudo ver bien la plaza. Vio a varios estudiantes con expresiones de horror en sus rostros mientras miraban a un compañero de clase. Vio a ese compañero de clase mutilado más allá de lo que había visto en el trabajo durante años, los portales warp que se desvanecían y los restos de los ataques dejaban claro que había causado la mayoría de esas heridas. Vio una enorme monstruosidad negra, tan familiar para los viejos proyectos de All for One que lo enfermó, agarrando uno de los brazos amputados del joven Midoriya. Vio al aparente líder de este grupo de escoria jugando con el otro brazo de Midoriya, usando la extremidad amputada para hacer gestos toscos. All Might vio rojo. Shigaraki, después de toda esta espera, finalmente llega a la heroica basura. Shigaraki se rió entre dientes, jugando con su nuevo juguete. Supongo que nuestro pequeño juego puede conti. Sus palabras se cortaron cuando sintió una ráfaga de viento, vio a All Might desaparecer de donde estaba mezclado con el sonido del acero desgarrado más rápido que Shigaraki pudo procesar. Sintió que la sangre lo cubría, el sabor del hierro llenó su boca cuando el empuje de All Might con un poste de luz arrancado atravesó a Nomu que había recibido el golpe, la punta aparentemente lo suficientemente puntiaguda como para ayudar a All Might a superar la absorción del impacto. El rostro del héroe llenó a Shigaraki de un miedo que no había sentido desde que era un niño, al ver esos ojos oscuros y sombreados, ojos azules que brillaban con odio y furia, el brazo amputado del mocoso de piel gris cayendo al suelo por los dedos flácidos. Con un gruñido, estudiantes. All Might's voice fue firme, tensa por la ira pero claramente dirigida a todos menos al héroe y sus pequeños mocosos. Atrapa a Midoriya y regresa a la entrada. Cuando el hombre dio su orden, Shigaraki notó que todos los matones entre ellos y los escalones estaban inconscientes y arrojados. La carga de All Might para tratar de matarlo había incluido esparcirlos como hojas en una tormenta. Shigaraki dio un paso cauteloso hacia atrás, odiándose a sí mismo por eso. Cuando All Might volvió su atención hacia él por completo, ir directamente a dar un golpe mortal. Qué poco heroico de tu parte, símbolo de paz. Tú mutilaste a mi estudiante. All Might siguió caminando, los estudiantes agarraron apresuradamente al mocoso de piel gris y sus extremidades cortadas, arrastrando al enorme adolescente que se agitaba y gritaba. Usaste tu peculiaridad para pudrir una de sus extremidades. Shigaraki sintió un nudo en el estómago cuando All Might identificó su peculiaridad sin verlo ni mencionarlo. ¿Cómo? Por un momento, Shigaraki se preguntó si se había metido en la cabeza. La carne podrida y corrompida en el brazo y el muñón de Midoriya, el daño en el codo de Aizawa. All Might apretó el puño alrededor del poste de la lámpara en su brazo, la parte superior de metal y vidrio manchada de sangre temblaba. El hecho de que mantengas el dedo meñique levantado y alejado de lo que sea que estés haciendo. He luchado contra la escoria como tú durante años, sé cómo leer las señales de mis oponentes. Este era el hombre que había luchado contra su maestro, que había dejado All for One en un estado en el que apenas estaba vivo, incluso con su multitud de peculiaridades. No estaba preparado para esto. No. La confianza de Shigaraki se hizo añicos, su voz temblaba cuando llamó al monstruo que su maestro le había dado. Mata a todos los que puedes. La enorme criatura negra dejó escapar un chillido cuando salió del lago, cargando contra All Might con un chillido. El rubio montañoso había ganado el control de su ira después de su intento inicial de empalarlo, aunque dado el control que había mostrado cuando él solo noqueó a los matones mucho más débiles, entonces Shigaraki probablemente viviría para ser bombeado por cualquier información que pudieran sacar de él.
Nomu, la herida completamente cerrada ahora, lanzó un golpe devastador a Olmig, deformando el poste de luz mientras luchaban. La criatura atacó lo que estaba más cerca de él, ya sea Olmig, o los matones cada vez que Olmig fue arrojado por un puñetazo lo suficientemente fuerte. Se supone que es más débil. Shigaraki se estremeció cuando vio a Olmig intercambiar golpes con Nomu, abrumando a la criatura con una furia implacable antes de soltar un poderoso golpe superior que en realidad envió a la criatura volando hacia el cielo y a través del techo. La pelea solo se vio en destellos mientras los dos luchadores se movió más rápido de lo que el Okurohiri podía seguir la pista la mayor parte del tiempo. Tenemos que Ark. Su intento de ordenar la retirada fue interrumpido cuando las balas lo atravesaron. El metal caliente ardía mientras se incrustaban en sus extremidades. Los otros profesores de UA habían llegado, habían visto el estado de sus alumnos y compañeros de trabajo, y estaban tan furiosos como Olmig. La niebla envolvió su visión cuando Kurohiri lo sacó de allí. Incluso con los agujeros sangrantes en su cuerpo, saber que le había fallado a Sensei dolía más. Micrófono presente, con los brazos cruzados, el héroe de la voz se esforzó por no fruncir el ceño cerca de los dos estudiantes que estaban a punto de ser interrogados por Tsukafuchi. De la clase 1, había 18 todavía en la USG, y Ida se quedó en la escuela una vez que alertó a todos de la amenaza y Midoriya fue llevada de urgencia al hospital junto con Recover y él para ayudar en la curación de él, 13 y Shota. Al pensar en su mejor amigo gravemente herido, Hisashi apretó los dientes, queriendo encontrar a los que habían hecho eso y gritar para separarlos. Esa es la razón por la que Nezu le había ordenado que se quedara aquí con los estudiantes y él mismo mientras el resto de la facultad buscaba y aseguraba a todos los villanos que quedaron atrás. Mori estaba tan enojado como él, pero carecía de su peculiaridad destructiva. Al escuchar que se abría la puerta, Hisashi miró hacia arriba para ver a Tsukauchi entrar, Nezu animándose desde donde estaba sentado en el hombro de Hisashi. Gracias por su paciencia. El hombre dijo suavemente al tembloroso Agakure y al cenudo Mineta. Quería asegurarme de que el resto de sus compañeros de clase estuvieran seguros con un oficial antes de comenzar. Somos nosotros los únicos interrogados aquí. Mineta salió por una nariz muy rota, varias toallitas húmedas esparcidas por la mesa, todas manchadas de rojo después de haber sido utilizadas para limpiar la multitud de sangre seca. Antes de que lo llevaran a urgencias, su sensei Aizawa solicitó que ustedes dos fueran interrogados sobre algo que se dijo durante el incidente de USG, aunque no podemos obtener detalles de él antes de que Olmig lo sacara. Tsukauchi explicó, siendo las órdenes lo único que Aizawa había logrado transmitir al personal cuando llegaron antes de sentirse lo suficientemente seguro como para desmayarse. Me rompió la nariz. Mineta señaló con un dedo a Agakure, quien dejó escapar un gruñido de enojo y Hisashi estaba seguro de que estaba mirando a la diminuta estudiante. Una mirada a Tsukauchi mostró que el hombre mostraba un signo de verdad. La peculiaridad de detección de mentiras del policía es invaluable en momentos como estos. Te lo mereces, pequeño bastardo espeluznante. Agakure le gritó a Mineta, Hisashi tuvo que moverse rápidamente para separarlos. Idioma. Nezu regañó a la niña, la expresión del pequeño mamífero era firme. Y explica por qué tu compañero de clase merece que le rompas la nariz durante un ataque de villano. Él trató de y la chica dejó escapar un estremecimiento de disgusto. La acción fue clara gracias a su lenguaje corporal exagerado mostrado a través de su ropa cuando aterrizamos en el área de la montaña después de que ese brumoso villano nos arrojara a través de una puerta warp. Mineta comenzó a gritar sobre cómo no quería morir. Es justo querer eso. Tsukauchi dijo con cautela, los tres adultos muy conscientes de que tenía que haber más. Luego comenzó a quejarse de que ni siquiera había besado a una chica o tocado una teta todavía. La iracunda niña continuó. Finalmente, Mineta decidió que se rehusaba a morir sin tocar a alguien y trató de saltar sobre mí y manosearme mientras estábamos rodeados de villanos. Pones en peligro a tu compañera de clase al intentar agredirla sexualmente durante un ataque de villano. La voz de Hisashi, aunque no lo suficientemente fuerte como para causar daño, hizo temblar las ventanas de la pequeña oficina en la USG que estaban usando. No tienes pruebas. Mineta respondió bruscamente a la niña, Hisashi recordando el informe de Aizawa de principios de año sobre el niño que quería encontrar o hacer una mirilla en el vestuario de la niña. Mi peculiaridad es una habilidad de detección de mentiras. La voz del detective era helada cuando Mineta palideció y soy muy consciente de que estaba diciendo la verdad.
Tsukauchi se llevó la mano al cuello y llamó por radio a otro oficial. Mineta, le pediré que le dé el resto de su declaración a otro oficial dadas las acciones que estaba tratando de hacerle a esta jovencita antes. Y para que quede claro, yo leeré su declaración después y confirmaré con usted que es precisa, por lo que le sugiero que no mienta ni adorne. ¿Está claro? Sí. El chico que temblaba y repentinamente lloraba asintió, con los ojos muy abiertos por el miedo. Un oficial grande y corpulento vino y escoltó a Mineta mientras Tsukauchi terminaba, gentilmente, interrogando a la chica. Su ira la abandonó una vez que Mineta se fue mientras rompía a llorar por lo que había tratado de hacer, y lo que le había pasado a Midoriya cuando el niño luchó para proteger a su clase. Maldita sea, murmuró Itachi por lo bajo, esto es un desastre. Y sabía que el día estaba lejos de terminar si el murmullo enojado de Nezu era una indicación. Capítulo 15. Nota del autor. Quería abordar algo de las reseñas del último capítulo. Uno de los revisores, un invitado con el nombre de Invitador, declaró que no tenía sentido que Izuku tuviera tantas buenas ideas para sí mismo pero no para otros. Eso es algo de psicología en la forma en que imagino este pensamiento de Izuku. Pasó años diciéndole que no valía nada, solo comenzó a defenderse una vez que entendió el potencial de su peculiaridad e incluso entonces, todavía no tiene el mejor control de sus emociones. Pero lo que es más importante, pasó esos años acostumbrándose a pensar que su peculiaridad era inútil y que otras peculiaridades eran asombrosas. Se condicionó a sí mismo a pensar en formas de mejorar a los demás, pero no a sí mismo. Una vez que lo ha hecho, se ha centrado en su cuerpo por ahora y en los conceptos básicos de cómo pelear. Pasó de ser flaco a estar marcado porque estaba tratando de mejorar sus conceptos básicos. En cuanto a su comentario sobre un encendedor, Izuku todavía es un adolescente aquí. No sé sobre otras partes del mundo, pero donde crecí no podías comprarlos a menos que fueras un adulto legal, y no puedo ver a Midoriya dejando encendedores o fósforos para que Izuku entrene. Izuku tiene obstáculos emocionales y mentales que superar en su crecimiento. No es un aspecto en el que no pensé, es parte de un arco de personaje previsto. Izuku tiene obstáculos emocionales y mentales que superar en su crecimiento. No es un aspecto en el que no pensé, es parte de un arco de personaje previsto. Izuku tiene obstáculos emocionales y mentales que superar en su crecimiento. No es un aspecto en el que no pensé, es parte de un arco de personaje previsto. Nota del autor 2. Otra cosa que alguien mencionó es la pareja, afirmando que había otros que encajarían mejor que Yanagi. Ahora ya les envié un mensaje, diciendo que tenía planeado un poco más lento al principio y que habría catalizadores para hacer avanzar las cosas, pero me hizo pensar. De los de Twilight Blazeknight mencionados como mejores candidatos, todos menos Agakure ya han elegido parejas planeadas. Agakure no lo había hecho y me hizo pensar. Todavía planeo hacer Yanagi como pareja pero, como he demostrado en varias otras historias, no soy de los que se apegan desesperadamente a la idea original si la historia se desarrolla naturalmente en otra dirección. Así que por favor dame tu opinión genuina sobre el asunto. Ya sea Agakure, Yanagi o alguien más. Escribo aquí para mejorar mi capacidad de escribir, por lo que los comentarios constructivos son algo que realmente me encanta ver. Entonces, gracias de nuevo de Twilight Blazeknight por tu revisión en profundidad. Nota del autor 3. Lo siento todos, quería sacar esto hace días, pero el trabajo ha sido un asesinato recientemente. Trabajo en el campo de los seguros y después de que pasó el huracán Ida no he tenido un momento para respirar mientras estoy trabajando. Lo que no me mata. Capítulo 15, Kaminari, con los dientes apretados y los ojos ardiendo con determinación, Kaminari extendió ambas manos mientras se sentaba solo en su habitación. Desde que la policía lo devolvió a casa, la escuela notificó a todos que las clases se cancelaron por el resto de la semana para reanudar el lunes. Kaminari solo había salido a comer y usar el baño. Toda su atención durante cada momento de vigilia absorbida por la tarea que se había propuesto. Vamos. Kaminari gruñó, su mano izquierda chisporroteó y bailó con la electricidad de su peculiaridad mientras su mano derecha temblaba mientras luchaba por hacer algo que nunca antes había intentado. Eres mi poder, así que obedéceme, maldita sea. Después de unos momentos más, Kaminari dejó escapar el aliento que no se dio cuenta de que estaba conteniendo, su poder se desvaneció en otro intento fallido de poder absorber electricidad, específicamente la suya. Tiene que haber algo que me estoy perdiendo.
La pierna de Kaminari rebotó, todo su cuerpo se llenó de energía inquieta cuando una vez más comenzó a buscar en internet algo sobre la electricidad regular o los pocos consejos que otros usuarios de electricidad peculiar publicarían en línea. Debido al miedo a los villanos y al uso de cualquier consejo de entrenamiento de peculiaridades en línea, era difícil de encontrar. La mayoría de los entrenamientos de peculiaridades solo se realizaban en persona por otras personas, lo que hacía que su situación fuera mucho más difícil. Inclinándose hacia atrás en la silla de su escritorio con un suspiro, Kaminari olió antes de hacer una mueca, decidiendo que probablemente debería al menos agregar ducharse a las cosas que hacía además de entrenar antes de que se reanudaran las clases. El olor probablemente solo dificultaba la concentración de todos modos. Cuando finalmente bajó a cenar, con el cabello todavía húmedo por la ducha, vio el alivio en los rostros de sus padres. Él trabajando tan duro realmente los había preocupado tanto. Hola cariño. Su mamá sonrió, poniendo un plato para él en la mesa mientras se sentaba. ¿Sigues entrenando? Tengo que... Los nudillos de Kaminari se pusieron blancos mientras agarraba su tenedor. Yo, después de la USG no puedo, no otra vez. Por mucho que había estado estudiando más en los últimos días, a veces todavía no era el mejor para poner su intención en palabras. Bueno, tu madre y yo vimos cuán en serio te has estado tomando esto. Su padre asintió con orgullo y logré conseguir algo para ti. Hablé con la policía que investigó el incidente y según los informes, esto era tuyo, ¿verdad? Su padre sacó una bolsa y colocó la cadena de aluminio de la USG en la mesa junto al lugar de Kaminari. Al ver su reflejo en el metal reluciente, aparentemente la policía lo limpió antes de devolvérselo a su padre. Kaminari tembló. Volvió a oler la carne quemada de Midoriya. Escuchó los gritos de dolor tanto de Midoriya como de los villanos. Vio los destellos de luz cegadora de su peculiaridad desatada. «Quita esa cosa de mí». Kaminari arremetió, enviando la cadena volando desde la mesa mientras él caía de su silla, gateando hacia atrás contra la pared, con los ojos muy abiertos y la respiración agitada. Sus padres corrieron hacia él, tratando de consolarlo mientras él temblaba con respiraciones superficiales y frenéticas, reviviendo la USG nuevamente, reviviendo sus fracasos nuevamente. No necesitaba esa cadena, no necesitaba más formas de causar dolor, no necesitaba hacer que su peculiaridad fuera más fuerte. Lo que necesitaba más que cualquier otra cosa era control. Yaoyorozu, con los dedos entrelazados, Yaoyorozu revisó sus registros de lo que había ocurrido en la USG, sobre los modelos del evento que había realizado. Simulación tras simulación, idea tras idea, todos tratando de descubrir cómo podría haberlo hecho mejor. ¿Cómo podría haber ayudado sin que Midoriya se consiguiera? Tomando un bocado contundente de comida, Yaoyorozu se obligó a tragarlo, junto con los sentimientos de que podría no ser lo suficientemente buena para la pista de héroe de UA. ¿De qué ayuda había sido ella realmente en la USG? En el lago todo lo que había hecho era hacer una cadena. Kaminari fue quien realmente lo usó, descubrió cuánto poder transmitir y sometió a la horda de villanos que tenían como objetivo matarlos. Asui las había salvado a ella y a Kaminari de la caída inicial en el lago y luego las había llevado a la orilla. Ella era la presidenta de la clase. Se suponía que debía proteger a sus compañeros de clase, guiarlos. Señorita Yaoyorozu. La voz ansiosa de una sirvienta gritó mientras le traían otra comida. Su habitación estaba llena de varios artículos que había creado usando su peculiaridad, trabajando frenéticamente para mejorar la velocidad y la complejidad de sus creaciones. Traje tu comida. ¿Estás seguro? No necesita descansar, joven señorita. No necesito descansar. Yaoyorozu se obligó a tragar la comida mientras el brillo prismático brillaba en su piel. Una vez más necesito mejorar. No puedo ser inútil otra vez. Tenía una responsabilidad con su clase y una deuda que pagarle a Midoriya por lo que había hecho, sin importar lo que costara pagar. Mina, respirando con dificultad, Mina corrió por la USG, con lágrimas corriendo por su rostro a medida que avanzaba. Pasó sangre, piedra rota, árbol destrozado y vidrio. A su alrededor podía escuchar los gritos aterrorizados de sus compañeros y maestros, pero no podía encontrar a ninguno de ellos, solo a los villanos aquí para matar a todos. Dichos villanos la golpeaban y pateaban cada vez que se acercaba, conduciéndola y acorralándola hacia la plaza central donde podía ver al villano cubierto de manos cortadas sentado sobre el cuerpo destrozado pero aún vivo de Aizawa mientras la monstruosidad negra gigante continuaba lanzando golpe tras golpe. Sobre un tambaleante Midoriya. No. Mina gritó al ver que golpeaban al único compañero de clase con el que había logrado cruzarse. No. Ella corrió, desesperada por ayudar. No.
Ácido brotó de ella en cantidades que nunca antes había alcanzado, disparando como un geyser de sus brazos, piernas y torso hacia la bestia negra gigante. Nada de eso lo logró. Un portal negro y brumoso apareció en el camino, absorbiendo su ácido mientras se abrían numerosas puertas en todo el Usk. La lluvia ácida caía sobre todos menos sobre ella, el villano de la niebla, el villano de la mano y la bestia negra. Escuchó los gritos de agonía de sus amigos, sus maestros e incluso los villanos. Vio a mi gorrilla, uno de sus mejores amigos, derritiéndose ante sus ojos, el ácido de Mina devorando su cuerpo mientras se veía obligada a mirar, incapaz de evitar que el ácido saliera, su cuerpo se debilitaba más y más mientras el torrente continuaba. Todo mientras ese maldito villano cubierto de manos se reía como un psicópata. Y entonces ella despertó. Los gritos resonaron en toda su habitación, a Mina le tomó unos momentos darse cuenta de que los gritos eran suyos mientras las luces se encendían en toda la casa y en los que estaban cerca. Mina. Su padre irrumpió por la puerta, ojos muy parecidos a los suyos abiertos y frenéticos. ¿Qué pasa? Temblando, Mina se aferró a su padre, sollozando mientras el recuerdo de la pesadilla, solo la última de muchas, se repetía en su mente. En el portal vio que su madre los observaba preocupada antes de moverse para ir a calmar a los vecinos desesperados despertados por sus gritos aterrorizados. Empeño, frotándose la parte posterior de su cuello, Endeavor entró a su casa después de otro largo día de patrullas, su cuerpo apenas atravesó la puerta principal cuando su hijo mayor sobreviviente, Natsuo, agarró el frente de su uniforme de héroe gruñendo: «¿Estás jodidamente feliz, bastardo?». Su hijo, uno que sabía que lo despreciaba, gritó con los ojos muy abiertos y llenos de lágrimas de enojo, tan desesperado por hacer que Shoto use su fuego que lo haces aterrorizar por el hielo de mamá. ¿De qué estás hablando? Esfuerzo exigió. Ojos clavados en los de su hijo mayor mientras Fuyumi se retorcía las manos nerviosamente. Pensando en los eventos recientes, Endeavor dedujo cuál era la situación probable y quitó las manos de Natsuo. ¿Dónde está Shoto? Sala de entrenamiento. Fuyumi tragó saliva nerviosamente cuando Endeavor pasó junto a ella y su hermano, Natsuo todavía mirándolo con enojo. Al llegar al dojo, Endeavor vio a su hijo apoyado contra la pared y temblando, muy pocos pedazos de hielo en la habitación, y mucho más resbaladizos de lo que sabía que su hijo menor era capaz de crear. Aquí para regodearte. Shoto jadeó, la escarcha subía y bajaba por el costado derecho de su hijo. ¿Qué pasó? Endeavor no mordió el anzuelo, cayendo en una rutina que, aunque familiar para él, sería desconocida para cualquiera de sus hijos. Guíame a través del evento. ¿Qué te importa? Shoto parecía confundido, pero rápidamente volvió a su vitriolo habitual. Tienes miedo de tu propio poder, Shoto, y eso es peligroso, tanto para ti como para todos los que te rodean. El tono de Endeavor fue firme, sin discutir. Ahora dime qué pasó. Shoto parecía sospechoso pero cedió, probablemente porque no había mención de llamas en ninguna parte en la USG. Usé mi hielo para someter a los villanos en el área en la que aterricé por primera vez sin problema. Cuando fui a la plaza, vi a un compañero de clase peleando. El más grande de los matones y estaba perdiendo terreno. Yo envié púas de hielo para atravesar partes del villano y ralentizarlo, pero un portal apareció en su camino, las púas golpearon a mi compañero de clase junto con los ataques de otros en uno. Shoto se estremeció, parecía estar a punto de vomitar. Mis púas lo atravesaron, le destrozaron uno de sus pies y tobillos y le perforaron el torso. Vi sangre, mucha sangre. Y ahora, cada vez que usas tu hielo, ves ese evento nuevamente, viste lo que le hiciste a un camarada. Endeavor se levantó, observando atentamente a su hijo antes de continuar. ¿Deseas ser eliminado de la pista de héroe? ¿Qué? Shoto se tambaleó antes de entrecerrar los ojos con sospecha. ¿Qué pasa con tu gran creación? Me has estado empujando a ser un héroe desde que tengo memoria. Dijiste que deseabas ser un héroe. Endeavor lo miró fijamente a los ojos. Así que te entrené como nunca. Dijiste que ese ya no era el caso. Natsuo y Fuyumi no querían ser héroes, así que no los entrené. Toya deseaba ser un héroe, pero le rogué que tomara otro camino. Endeavor se obligó a recordar la muerte de su hijo mayor. Puedes quejarte de mis métodos de entrenamiento, pero al menos te di a ti y a tus hermanos una opción, el mío no. ¿Qué? Shoto parpadeó confundido cuando Endeavor se dio cuenta de que en realidad nunca había hablado de su historia familiar con ninguno de sus hijos. Nuestro antepasado fue uno de los primeros héroes profesionales de Japón, Shoto, siendo nuestra línea la primera en mostrar un kit de fuego.
Endeavor se dio cuenta de que estaba dando la misma conferencia, casi palabra por palabra, que su padre le había dado cuando era niño. Nuestra familia ha tenido héroes prominentes al servicio de Japón desde entonces, siempre miembros de alto rango de los defensores de Japón. Dijiste que tenías hermanos. Shoto frunció el ceño, probablemente por el hecho de que el chico nunca había conocido a ningún familiar fuera de los que vivían en esta casa en algún momento. Tenía hermanos. Los osos de fuego de Endeavor parpadearon por un momento antes de que recuperara el control de sí mismo. Yo era el menor de 7. 4 murieron antes de llegar a la edad para asistir a la UA y 1 murió en su segundo año durante su estudio de trabajo. Y el último. Shoto lo estudió, el chico posiblemente buscando algún signo de deshonestidad. Nació sin peculiaridades y mis padres lo echaron a la calle en cuanto cumplió la mayoría de edad. Lo encontraron muerto una semana después. Endeavor apretó el puño al recordar a su hermano mayor favorito. No nos dieron a ninguno de nosotros una opción que matara a mis hermanos. Yo no haría lo mismo. Entonces, te entrené como dijiste que deseabas ser un héroe. Si eso es así, ya no es el caso, entonces te sacaré. Seré un héroe. Shoto gruñó, los ojos ardiendo con desafío. Entonces levántate, es hora de entrenar. Endeavor derritió fácilmente el hielo que ya estaba en la habitación. No usaré mis llamas. Shoto mostró que todavía estaba más que un poco desafiante. Estamos entrenando tu hielo. Endeavor miró a Shoto a los ojos. Ese es el problema en este momento. Temes causar lesiones o la muerte cuando no tienes la intención de hacerlo. Por lo tanto, debes mejorar tu capacidad para contener y detener sin causar ninguna lesión. Elevó la temperatura de su cuerpo. Lanza tu hielo hacia mí, cóntenme incluso a través de mi capa de calor. ¿O tu declaración de que serás un héroe es pura palabrería? La respuesta de Shoto fue una rápida ráfaga de hielo que se precipitó hacia Endeavor, derritiéndose al contacto con su piel. Sigue adelante, Shoto. Endeavor ni siquiera pestañeó cuando llegó otra ola. Shoto parecía mucho más decidido con él como objetivo. Había ayudado a docenas y docenas de compinches a superar este mismo problema por el que pasaron casi todos los héroes profesionales en algún momento, simplemente no tenía. Aizawa, de pie frente a su clase, cubierto de vendajes pero mayormente móvil, Aizawa miró a los 19 estudiantes que ya estaban aquí. Podía ver bolsas debajo de los ojos por la falta de sueño. Podía ver que estaban algo más delgados por las pocas comidas. Podía ver trauma, miedo, rabia y determinación. Aunque en el caso de un estudiante de cabello morado fue más desesperación. El pensamiento lo llenó de disgusto al recordar los informes que la policía había tomado del incidente sobre las acciones de Mineta. Aizawa había estado preparado para expulsarlo en el acto, pero la comisión del héroe de todas las personas lo anuló. La comisión declaró que la experiencia traumática de la US hizo que las circunstancias fueran atenuantes y que a Mineta se le iba a dar otra oportunidad, que no querían descartar a un potencial héroe profesional cuya peculiaridad era perfecta para contener a los villanos sin preocuparse por el alto costo. Daños colaterales. Entonces, se habían visto obligados a darle un ultimátum a Mineta. Que debía impresionarlos y demostrar que merecía estar en la pista de héroes al final del festival deportivo si deseaba quedarse. Si el chico descubrió el significado de cometió los mismos errores que la mayoría de todos los que había recibido ese ultimátum que no tuvo ninguna consecuencia para él. Estaba a punto de comenzar, independientemente de la falta de presencia de mi gorilla, cuando la puerta se abrió. Lamento llegar tarde, señor, el tren se retrasó y mi teléfono fue destruido en la US, aún no he tenido la oportunidad de conseguir uno nuevo. Al pasar, vio a mi gorilla luciendo un rostro fresco y completo. Sin bolsas debajo de los ojos, sin facciones demacradas por falta de comida, sin miedo por el incidente. Midori. Mina se apresuró, agarrándolo con los ojos abiertos como platos mientras sentía y veía que las 4 extremidades estaban perfectas allí y enteras. Pero, mi ácido, ¿cómo? Los demás del incidente, así como los jóvenes Kirishima y Uraraka, también corrían hacia el chico y estaban igual de confundidos. Te lo dije, yo me curo. Mi gorilla sonrió. Con la ayuda de Recovery Girl, ni siquiera tomó las 24 horas completas como esperaba.
Mina comenzó a sollozar mientras agarraba la camisa de Midoriya, balbuceando disculpa tras disculpa por su peculiaridad que lo lastimaba como lo había hecho. La respuesta de Midoriya congeló a Aizawa hasta los huesos. No es gran cosa, Mina, no quisiste decir conmigo para él. Midoriya sonrió con un cálido perdón a sus amigos y compañeros de clase, mostrando poco interés por sí mismo, por su salud o, potencialmente, incluso por su vida. El perdón fácil y las señales de que el ninja no estaba lisiado probablemente ayudarían en la recuperación mental de sus compañeros de clase, pero ahora Aizawa tenía una preocupación mayor. El estado mental de Midoriya no era saludable y no estaba seguro de cómo solucionarlo.